Qué bueno, me alegro Hola, mucho de profe. verlos, saludarlos. Hola, bebé. Me Estoy imagino, nerviosa. me imagino que están sintiendo los nervios. Y Por esta, dos. a ver, pero primero que todo, chiquillos, calma. Se han preparado todo el año con ciencia. Es normal que sientan nervios, pero tienen que pensar en todo lo que han trabajado este año para que eso resulte. Así que calma, calma, calma. Yo les sugiero hasta el sábado, si es que ensayar esta semana más que así como estudiar duro, duro, más bien, digamos, hagan ensayo, aclaren las dudas, pero no vayan al estudio concreto porque el nerviosismo es difícil que les quede algo más. Ya, como sugerencia, ensayar, practicar, aclarar dudas, pero estudiar así intensamente, no. ¿Ya? Y hasta por lo menos 2 días antes de la prueba tratar de despejarse. Así que esta sesión de hoy día es básicamente hacer, de hecho, una práctica de ensayo y para eso, chiquillos, yo tomé de referencia el modelo DEMRE, ¿ya? Que es este que pasé, de hecho, a la diapositiva, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para que se lo tomen en serio, vamos a aplicar una especie de simulacro masivo, que es cierto que vamos a ir contestando las preguntas y vamos a ir aclarando las dudas sobre todos los temas. Traté, chiquillos, de hecho me di vuelta por varios modelos TEMRE, no necesariamente solo el de este año, porque al de este año lo cierto es que le faltan algunos temas, y vamos a ir, ustedes van a ir contestando las preguntas, vamos a irla revisando y vamos a ir aclarando las dudas que de cada tema ustedes vayan haciendo. Ya, por eso les decía adelante que anotaran, digamos, si es que tenían dudas, y la idea, ¿cierto?, es que tratemos de alcanzar a trabajar la totalidad o la mayor parte al menos de este extenso temario que es el de historia. Por lo tanto, por un tema estratégico, yo preferí, chiquillos, partir primero con historia en perspectiva. Habitualmente el DEMRE, de hecho, partió, si mal no recuerdo, con formación ciudadana. Pero yo prefiero en este sentido partir con historia y de ahí darle a los otros que para mí, para mi gusto, es más fácil y es, digamos, son menos preguntas. Así que vamos a revisar, ¿cierto?, los principales temas que van y la idea, de hecho, es aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Así que no hay problema si nos demoramos un poquito más en la pregunta. La idea es que ustedes aclaren todas las últimas dudas que les quedan, ¿ya? Así que yo les sugiero, porque la idea es que al finalizar la revisión del ensayo ustedes vean cuántas preguntas buenas tuvieron. Así que les sugiero que si quieren, van anotando, tienen una hojita al lado, ¿cierto? O van haciendo un conteo con su lápiz, digamos, y viendo cuántas preguntas le atinaron y cuántas obviamente no. Así que, como les decía, historia en perspectiva, que es el eje más importante, el que tiene mayor cantidad de preguntas, y por cierto, según la experiencia que he tenido en estos últimos años, es el que a ustedes más les cuesta. ¿Ya? Así que este PPT igual lo voy a subir en los classrooms respectivos, y esta grabación también la voy a subir al canal de YouTube, pues hay algunos de sus compañeros que no la han visto. ¿Ya? Así que vamos viendo. ¿Están listos todos para empezar? ¿Sí o no? Sí, démosle. Sí, profe, démosle Ya. Sí, nomás. profe. Sí, Perfecto. profe. Estupendo. Vamos entonces. Pregunta número 1. Voy a activar votaciones al tiro para que ustedes vayan respondiendo. Entonces, ojo, el tiempo promedio en la prueba es 1 minuto 40. Así que, terminado el minuto 40, yo corto con la revisión. Vamos entonces.
Nos quedan 35 segundos. Cinco, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ya, votaron 29 y la gran mayoría, ¿cierto?, se fue por la letra D. Vamos revisando. En los inicios de la historia republicana chilena y durante todo el siglo XIX, la economía nacional se basó principalmente en la producción y exportación de minerales. Paralelamente, el Estado organizó sus finanzas y la administración de su riqueza sobre la base de los principios del liberalismo. En este contexto, ¿cuál de las siguientes acciones llevó a cabo el Estado durante ese periodo? A. La instauración de un sistema de financiamiento estatal a la minería. B. La transformación del modelo colonial de explotación del sistema agrario. C. La articulación del sistema financiero robusto a partir de un banco central. D. La modernización de las leyes tributarias para mejorar la recaudación fiscal. Y E. La implementación de medidas proteccionistas al conjunto de la economía. Y la correcta en esta alternativa es la letra D. ¿Por qué? Y aquí vamos revisando. Primero que todo, hay que recordar el concepto de liberalismo, que en su vertiente económica, ¿cierto?, hace referencia aquí a que el Estado debe ser un regulador de la economía y debe, digamos, establecer algunas reglas del juego, pero sin meterse más allá. Desde esa perspectiva, al tiro tienen que descartar ustedes la letra A. ¿Ya? ¿Y por qué también la otra que tienen que descartar es la letra E? Ustedes me dirán, pero profe, si en Chile hubo medidas proteccionistas. En efecto, las hubo, pero eran una contradicción con respecto al liberalismo. ¿Por qué? Porque, como mencioné anteriormente, el liberalismo económico tiene como característica establecer amplias libertades para el sector privado, siendo el Estado meramente un ente regulador. Por eso la E, en definitiva, no sería correcta. Y la otra que deben descartar, por una cuestión de tiempo, es la C. ¿Por qué? Y aquí les doy un dato para los que no se acordaban. El Banco Central, tienen que recordarlo, que se creó en 1925, ¿ya? Y se creó, de hecho, por la sugerencia de la misión Kemmerer, que fue, ¿cierto?, un estudio, digamos, una serie de asesores que contrató Alessandri cuando estaba fuera del gobierno, ¿ya? Por lo tanto, por tiempo tampoco califica. ¿Cómo yo sé eso? Porque el palito, o sea, la X, el palito y la X es el siglo XIX, ¿ya? Y de hecho, como bien mencionas tú, Gustavo, las medidas que fueron más bien muy proteccionistas fueron las del siglo XX, al alero del modelo ISI. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco es que Chile aplicó una gran política proteccionista en el siglo XIX. Chiquillos, no sé cómo vamos hasta aquí. ¿Muy difícil la pregunta? ¿Muy compleja? ¿No? ¿O sí? Estaba bien la pregunta, estaba bien la pregunta. Ya, perfecto. ¿Dudas que les queden sobre el tema del liberalismo? ¿Y dudas que les queden sobre el liberalismo para entrar sobre esto? Ya. A ver, por aquí me preguntan por interno el liberalismo. Ya. El liberalismo, hay que recordar que es una corriente filosófica que viene del siglo XIX, ¿ya? Y que es herencia de otro proceso que ustedes conocen perfectamente bien y que fue del siglo XVIII, que es la herencia de la Ilustración, ¿ya? Que acuérdense que la Ilustración era una corriente filosófica que cuestionaba la monarquía, las monarquías absolutas, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos un punto importante. Ahora, ¿qué elementos rescató el liberalismo de la Ilustración? Primero, la idea de libertades del hombre y de derechos del hombre,
De hecho, acuérdense que esos ideales también se defendieron en la Revolución Francesa. Luego, también rescató la idea de la libertad. ¿Libertad de qué? De tener, por ejemplo, propiedades y también libertades para poder emprender económicamente. Por lo tanto, mientras en su vertiente política el liberalismo apeló a tener derechos y deberes del hombre, además, chiquillo, en su vertiente política el liberalismo también abogó por una sociedad laica. Ojo que en Chile eso también se va a imponer. Y en su vertiente económica, al revés, ¿cierto? Apelaron a darles libertad a los empresarios por sobre el Estado. El Estado era un observador que se intervenía lo menos posible, ¿cierto? Para evitar cualquier, digamos, desajuste económico. Ya, vamos al tiro entonces con las leyes. Vamos a ir respondiendo. Espérenme que llegaron varias al tiro al mismo tiempo. Un momento. Entonces, sí, el liberalismo, Gustavo, de hecho, en estricto rigor, era más de la línea parlamentarista. ¿Por qué? Porque el liberalismo en su vertiente política también defendió el equilibrio entre los poderes del Estado. Por lo tanto, era contrario, por ejemplo, a lo que planteaba Portales, para que se vayan acordando en eso también. Y las medidas que implantó Rengifo en algunos aspectos, Connie, sí eran proteccionistas, como cuáles, por ejemplo, como el impuesto que le puso a los comerciantes extranjeros que vendían telas, que vendían paños y que vendían cerveza en Chile. ¿Por qué? Porque en estricto rigor quería fomentar estos negocios locales que existían en Chile. Esas fueron las medidas proteccionistas que colocó. ¿Ya? No sé si ahí, Valentina, con lo que acabo de decir contesto la pregunta. Igual que Gustavo. Y de hecho, Rodrigo, para contestarte al tiro la pregunta también, las leyes laicas, de hecho, son una buena expresión del liberalismo que se impuso en Chile a partir de 1860. Así que, bien, dedito arriba porque eso es expresión, de hecho, del liberalismo chileno. ¿Ya? ¿Alguna duda más con relación a esto, chiquillos? ¿A esta pregunta? Profesora, yo le mandé un mensaje Ay, perdón. privado. Ya, espérame, Dania, porque creo que me pasé contigo. Sí, dame un segundito, estoy aquí mirando. Ah, ya, las leyes tributarias. Ya, la de Rengifo específicamente, ¿cierto? ¿O no? ¿Era la de Rengifo específicamente? Sí, las que salen ahí en la respuesta de él. Perfecto, ya. Vamos a ir al contexto. Cuando asume, ¿cierto?, el periodo los gobiernos conservadores en Chile, obviamente se encuentran con una economía que estaba devastada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las guerras de independencia echaron a perder todas las cosechas chilenas porque se dieron en el campo, que era el motor en esa época de la economía chilena. Y como el periodo de los ensayos constitucionales no resolvió ese tema tampoco, entonces, por decirlo así, aunque suene muy coloquial, el cacho se lo encontraron, digamos, Portales, Prieto y compañía. Y en ese sentido, ¿cierto? A Rengifo le tocó tomar esas medidas que eran bastante potentes. ¿Qué medidas tomó Rengifo? Primero, estableció un sistema de impuestos. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque evidentemente Chile tenía que tener financiamiento. Ahora, esos impuestos, obviamente, lo hacía ¿para qué? Para financiarse, pero no eran muy altos, porque en paralelo él ofreció otra medida que es súper conocida, que fueron los almacenes francos, que eran estas bodegas que ofreció Rengifo, ¿cierto?, en Valparaíso, para que la gente, digamos, los comerciantes específicos y especialmente ingleses, porque hubo de otras nacionalidades, para que los comerciantes ingleses, digamos, dejaran sus mercaderías. Y a cambio, ¿cierto?, por dejar esas mercaderías ahí, el Estado les bajaba el impuesto. Por lo tanto, tú dirás, pero profe, ¿por qué era una medida liberal? Porque en el fondo lo que Chile quería, en el marco del liberalismo, era, digamos, hacerse notar como una economía atractiva para invertir. Por lo tanto, ahí tenemos una medida muy importante. La otra medida liberal que tomó Rengifo es eliminar, chiquillos, los impuestos a los libros. Ustedes dirán, ¿por qué a los libros? Porque si estaban convencidos los liberales, o sea, digamos, el gobierno conservador, pese a que, digamos, no creía que todos debían votar, pero sí creía que la gente tenía que leer, porque en el fondo se asumía, y que eso era una idea claramente liberal, que la educación era la palanca del progreso. Por lo tanto, se hizo para eso, para incentivar un poco que la gente leyera.
No sé si con eso te respondo la pregunta. Con las medidas de Rengifo. ¿O alguien más tiene una duda sobre esto? Profe, yo, es que quizás sea un poquito básico, pero entonces ¿Ya? las leyes tributarias serían impuestos. Las leyes tributarias tienen como objetivo establecer un régimen de impuestos. Cuando se habla de Ah, tributo, siempre se alusiona a los impuestos. Impuestos o tributos, en definitiva. Sanear la economía. Exactamente. ¿Ya? No sé si Y ahí te aclara un poco el tema. Ahora, el origen, como bien están mencionando, es sanear, era limpiar la economía y tratar de fomentar un sistema que le permitiese a Chile, digamos, generar algo de plata. Porque además había otro problema con nuestro país en esa época. Chile estaba endeudado por partida doble, con Inglaterra y con Estados Unidos. Y esa plata para pagarla tenía que salir de algún lado. ¿Ya? Y hay una medida más que se me acaba de olvidar de Rengifo, y con esto ya cerraría la pregunta si es que no hay ninguna duda más, que es el catastro. El catastro era un impuesto a la propiedad, que en la época colonial se le llamó la alcabala, pero que Rengifo rebautizó para específicamente, ¿cierto?, poder cobrar según el tamaño total de la propiedad. Es decir, que en el fondo todos los que tuvieran propiedad en Chile, independientemente si eran grandes o chicas, pagaran igual. No sé si ahí está un poquito más claro ahora, esta pregunta en particular. sí, ahora sí. Es Sí, que como no profe, había ahí me quedó más cachado, claro a mí también. Ya, perfecto. como no había cachado que eran las leyes tributarias, la descarté el tiro. sí, Ya. esa Ojo, pregunta que sale salía en la PSU. de hecho, por eso, arriba, chiquillos, para que ustedes se fijen, les pongo, bueno, debería haber puesto PDT ahí, les pongo el año y, digamos, de qué modelo la tomé para que ustedes, si quieren, después particularmente la pueden revisar por su cuenta. Ya, por lo tanto, esa era la primera pregunta. Vamos a ver la segunda. Gracias, por cierto, David, por la aclaración. Pero Ah, sí. efectivamente le estoy poniendo los años arriba. Sí. Ya, chiquillos, vamos a la segunda, para que puedan contestar. Vamos. $40 segundos. Cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ya, aquí participaron un poquito más y la gran mayoría se inclinó por la letra E. Vamos a ir revisando. La prueba de historia tiene 80 preguntas. De hecho, sí. ¿Ya? Y la idea es que ustedes la contesten en un máximo de 2 horas y media. De hecho, son 2 horas y media porque gentilmente el señor examinador los va a corretear si ustedes osan demorarse más que eso. Pero bueno, segunda pregunta. La burguesía. ¿Ya? Aquí lo que la pregunta busca, ¿cierto?, es delimitar las características. Ahora, ustedes se preguntarán por qué la pregunta es tan antigua.
porque lo cierto es que desde más o menos hasta el 2009, lo que fue el liberalismo, la revolución industrial y todos esos temas aparecieron en la prueba. Después de eso desaparecieron, pero con el cambio curricular actualmente volvieron a salir, ¿ya? Entonces, las características originarias de la burguesía fueron modificándose en el tiempo hasta que a fines del siglo XVIII este grupo social logró, uno, adquirir una relevancia dentro del conjunto social debido a las actividades económicas que desempeñaba. Dos, acumular grandes capitales gracias al desarrollo del comercio en mercados nacionales e internacionales. Tres, desarrollar procesos revolucionarios que le permitieron obtener, además, la legitimación política. Las alternativas, ¿cierto?, son solo uno, solo dos, solo tres, solo dos y tres, y uno, dos y tres. Veamos cuál es la correcta al tiro. Y la correcta, naturalmente, es la letra E. Y aquí vamos a ir precisando. Adquirir una relevancia dentro del conjunto social debido a las actividades económicas que desempeñaba, sí, porque recuerden ustedes que la burguesía empieza a desarrollarse particularmente desde fines de la Edad Media, pero alcanza la figuración, digamos, más notable con el desarrollo de la revolución industrial, porque van a ser ellos con las industrias, además del comercio que ya venía dándose, ¿cierto? Y esta adquisición de maquinaria los va a hacer enriquecerse. Entendiendo, por lo tanto, chiquillos, que los burgueses son aquellos que se enriquecieron con su trabajo y sus negocios. Con su trabajo y negocios. En contraposición, ¿cierto?, a la aristocracia. Que la aristocracia es la riqueza de sangre, en definitiva. Ya son ricos de estatus, estos son ricos por negocio, suerte o como quieran ustedes definirlo. Por lo tanto, ¿eran importantes por eso? Sí. Y de hecho, una de las grandes características, chiquillos, que tenía la burguesía era precisamente su afán de ostentar la riqueza. Ellos demostraban que eran ricos. ¿Por qué? Porque en definitiva igual eran rechazados por la aristocracia, pese a que después se fueron uniendo para, digamos, generar negocios y enriquecerse mutuamente. Por lo tanto, la 1 es correcta. Eliminamos, por lo tanto, al tiro, si ustedes se fijan, esta es una pregunta bastante simple en ese sentido, eliminamos la B, la C y la D. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque la 1 es correcta. En ellas no aparece. Vamos a la 2. Acumular grandes capitales gracias al desarrollo del comercio en mercados nacionales e internacionales, lo acabamos de mencionar. La burguesía aparece con el renacimiento comercial, ¿cierto?, entre Oriente y Occidente a fines de la Edad Media, y sigue durante todo el siglo XVI y XVII, incluso apoyando a las monarquías. El caso, por ejemplo, de Alemania, de la misma Inglaterra, por ejemplo. Y a lo mejor la que a ustedes les puede haber causado muchas dudas, y de hecho aquí ni siquiera teníamos que mirar la 3 porque como la 2 es correcta, no tenemos ninguna otra alternativa que nos sirva. Pero puede que la 3 se compliquen, ¿por qué? Porque para poder validar esa, se tienen que acordar de algo que se llamó las revoluciones liberales, ¿ya?, que vinieron de hecho después de la Revolución Francesa, básicamente porque cuando termina la época de Napoleón, ¿cierto?, en Europa se genera un movimiento que se llama la Restauración y que tuvo un objetivo súper sencillo: volver al poder anterior a 1789, o lo que ustedes conocían en el colegio como el antiguo régimen. El tema es que las ideas de la Ilustración ya habían hecho fruto, igual que naturalmente el liberalismo. Por lo tanto, el primer grupo que salió a defender lo que habían ganado con la Revolución Francesa fueron precisamente los burgueses. Por lo tanto, y de hecho para que no se olviden, las revoluciones liberales también son conocidas como las revoluciones burguesas, ¿ya?, que fueron en 1820, 1830 y 1848. A pesar de que esta última, chiquillos, que fue en Francia, también la reconocen por el tema de que estuvo el movimiento obrero, también potentemente acompañando a las protestas burguesas. Y de hecho, Rodrigo, habitualmente a la unión entre aristocracia y burguesía se le llamó la oligarquía, que es lo que ustedes conocen en el Chile de inicios del siglo XX. Sí, de hecho, Sofía, la Revolución Francesa fueron fundamentalmente burgueses y campesinos. A pesar de que eran los dos de distinto nivel socioeconómico, lo cierto es que para la Revolución Francesa ambos eran parte del llamado Tercer Estado.
Es decir, los burgueses, por su origen social, no eran considerados con los privilegios que tenía un aristócrata. ¿Ya? No sé si hasta ahí, chiquillos, están ahora un poquito más claros con esta pregunta. Sí, profe, yo quedé más claro. Perfecto. Esta no venía, como les decía, en el modelo de EMRE, pero por el temario debería salir algo de la burguesía. Y por último, les va a servir para acordarse el concepto en Chile. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a la tercera. No habiendo más dudas, naturalmente. Profe, ¿Sí? Dale nomás, pregúntame. le hice una pregunta por interno. Uy, ya, no la se me acaba de ir. Dame un segundito. No me ha llegado. ¿Seguro que me la mandaste a mí? Ah, no, aquí está. Ya, aquí está, la acabo de ver. La diferencia de los burgueses con la aristocracia, netamente el origen social, porque el aristócrata es el rico de cuna, es decir, es el rico que su familia fue rica, digamos, a ver, por decirlo, para ponerlo en un ejemplo claro. El aristócrata es aquel que, él, digamos, rico, su papá fue rico, su abuelo fue rico, su bisabuelo fue rico, su tatarabuelo fue rico. Es decir, viene de familia. Tiene linaje. Tiene linaje. Exactamente, David. Y en el caso del burgués, es una persona que a lo mejor era de origen relativamente humilde, pero porque hizo buenos negocios se enriqueció. Te doy un ejemplo que no es de principio de esta época, pero sí es del final de esta época, que es John Thomas North, el famoso rey del salitre, que no era precisamente aristócrata, ¿ya? Sino que era un mecánico muy humilde que se enriqueció comprando, digamos, varias salitreras que después le dieron dividendos magníficos. No sé si con eso, Macarena, ahora sí te contesto la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Entonces, vamos. De hecho, el gringo que se pelea con Balmaceda. Bien, Karen. Sí. Y aquí me quedan dos preguntas más. Efectivamente, vale, el buen ejemplo de la aristocracia es el mayorazgo. De hecho, sí, porque esas tierras, el mayorazgo era una práctica, ¿cierto? Donde las tierras siempre quedaban para el hijo mayor. Por lo tanto, ¿qué hacían con las tierras? Se concentraban en manos de unos pocos. Así que bien, sería un buen ejemplo de aristocracia ese. Ya. Buena pregunta, Alexander. La legitimidad política, los burgueses decían que en el fondo ellos como pagaban impuestos, ¿cierto? Y eran los que en el fondo mantenían buena parte de la sociedad, tenían derecho a tener poder político. Y en la Europa de principios del siglo XIX no lo tenían, porque ese poder todavía estaba en manos de los aristócratas. Por lo tanto, la Revolución Francesa en ese sentido, como fue liderada por ellos, les permitió alcanzar el poder que ellos tanto querían. En el fondo es eso. Y los aristócratas, como bien dices tú, Rodrigo, eran los terratenientes o los dueños de las grandes haciendas. ¿Cómo vamos hasta ahí, chiquillos? No sé, Alexander, si ahí te aclaré la duda. Perfecto. Ya. Super, profe. Genial. Entonces, vamos al tiro con la otra pregunta. Ya, aquí nos pasamos a Chile. ¿Por qué estamos siguiendo este orden? Porque es el orden, como les decía, del temario. Entonces, ya, perdón, voy a activar las votaciones, se me había olvidado. Vamos. Ahí, ahora sí. Les quedan 30 segundos, de hecho.
Cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Ya, aquí está bastante peleado porque se fueron por la C o por la E. Vamos a ir revisando. A ver cómo van en esto. Entonces, hacia 1808, 1810, como en gran parte de Hispanoamérica, para formar juntas de gobierno en Chile, los criollos esgrimieron, entre otros, el o los siguientes argumentos. 1. El dominio ejercido por el rey de España debía cesar y las colonias hispanoamericanas debían independizarse. Esta primera, perdón, no le puse de alternativa, ahí sí, la correcta es E. ¿Por qué la 1 no es? Tienen que recordar algo que a lo mejor, chiquillos, y ahí de hecho está la duda, porque en estricto rigor en la conformación del Estado debiera salir independencia, pero el modelo actual no lo tiene. Pero decidí ponerles independencia para que se entienda lo que viene, digamos, posteriormente. Ahora, volviendo a la alternativa, la 1 es incorrecta porque hay que recordar que la Junta de Gobierno de 1810 no es para lograr la independencia de Chile. Es netamente para hacerle frente a una situación que había provocado en cierta manera Napoleón. ¿Cuál era esa? Que Napoleón había tomado preso al legítimo rey de España de la época, que era Fernando VII, en el marco, ¿cierto?, de la expansión que hace Napoleón por Europa. Por lo tanto, la Junta nació, ¿cierto?, al alero de la idea ilustrada, que era en el fondo esta idea de que si el rey no estaba, el poder tenía, o sea, el pueblo tenía la posibilidad de, digamos, de gobernarse solo. O lo que diría, digamos, Rousseau, ¿cierto?, como la soberanía popular. Ya, por lo tanto, no era para fines independentistas, en absoluto. Era solamente y exclusivamente para, digamos, gobernarse mientras el rey estaba preso en manos de Napoleón. Vamos a ir contestando al tiro las preguntas. Por ende, si la 1 es incorrecta, se me van al tiro dos alternativas, C y D. Vamos a las 2. El poder había retornado al pueblo, ¿quién podía formar un gobierno provisorio hasta la liberación del monarca legítimo? Aquí está la idea de soberanía popular, por lo tanto, esta es correcta. Y si la 2 es correcta, se nos fue al tiro la B. Por ende, o es la A o es la E. Y vamos a aclarar al tiro una de las dudas que aparecieron en el chat. Las colonias españolas pertenecían a la corona española, no al pueblo español, y por lo tanto no debían someterse, digamos, al Consejo de Regencia. Ya. Vamos a ir aclarando al tiro lo que era el Consejo de Regencia. Tienen que recordar ustedes que el Consejo de Regencia fue la institución que se creó en España. ¿Por qué en España? Porque acuérdense que Napoleón, cuando captura a Fernando VII y a su papá Carlos IV, le mandó un rey a España, el mítico y conocido José Bonaparte, llamado también, ¿cierto?, Pepe Botella, como probablemente lo hayan conocido algunos de ustedes. ¿Cuál es el punto? Que don Pepe Botella, como era un rey impuesto, ¿cierto?, fue obviamente desconocido por el pueblo español. Por ende, ¿qué hizo el pueblo español? Se autogobernó. Y para eso crearon un consejo de regencia, que como dice su nombre, estaba gobernando España mientras el rey estaba prisionero. ¿Ya? Y luego este consejo de regencia en cierta manera provoca a las juntas de gobierno porque quiere hacer lo mismo con América. Y los americanos le dijeron, a ver, momentito, nosotros somos súbditos del rey, no de la corona. Por lo tanto, como ustedes hicieron consejo de regencia solo, nosotros vamos a hacer aquí juntas de gobierno, ¿ya? Por lo tanto, la correcta ahí es la E. De hecho, Sofía, igual que las juntas de gobierno, se suponía que eran provisorios. Es lo que el rey, digamos, salía de las manos de Napoleón. El tema es que obviamente los criollos, como no tenían poder, empezó a gustarles el poder y eso generó a la larga la independencia. Pero no fueron creadas con ese fin. Eso tienen que tenerlo, pero más que clarito, ¿ya? ¿En qué año se independizaron? Diríamos que la mayor parte de los países de Latinoamérica, esta idea de independencia la empezaron a amasar, digamos, entre 1813, 1814. ¿Por qué? Y la culpa ahí la tuvo el rey. Porque cuando Napoleón, digamos, cayó, digamos, y Fernando VII pudo volver a España, en vez de dialogar con los criollos, ¿cierto?, y darle solución a las inquietudes que los criollos tenían, los reprimió duramente por la fuerza.
Por lo tanto, los criollos que ya tenían ciertos aprendizajes políticos quisieron convertirse en países independientes. Por lo tanto, no fue inmediato tampoco el proceso, fue gradual, ¿ya? Por lo tanto, hacia 1814, 1815, si tuviéramos que definir. Ahora, por aquí Gustavo me preguntaba por la doctrina Monroe. No, la doctrina Monroe, Gustavo, es posterior. Acuérdense ustedes que la doctrina Monroe se creó en 1823 y se sintetizaba en una frase bien especial: América para los americanos. En definitiva, Estados Unidos se autoatribuía el rol de proteger a América. No lo hizo porque fuera buena onda ni paleteado. Era porque, evidentemente, como los países, la gran mayoría de los países ya se había independizado de España, Estados Unidos obviamente vio la oportunidad de establecer redes de negocio e ideológicas, obviamente, en la región. Por ende, ¿para qué se formuló la doctrina Monroe, chiquillos? Para evitar la intervención de otros países en la región. ¿Ya? Es decir, evitar la entrada, por ejemplo, de Inglaterra o de Francia. En definitiva, era eso. No sé si aquí, chiquillos, les quedan alguna duda sobre esta pregunta. No, profe, a mí No, no. profe. Ya, perfecto. Entonces vamos al tiro a la pregunta número 4. Ya. Vamos entonces, vamos a activar al tiro las votaciones. Listo. Vamos a hacer la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1 y cerramos. Ya. Por lo que veo, la gran mayoría se fue por la letra A. Vamos revisando. Y la correcta, ¿cierto?, en esta alternativa es la letra A, naturalmente. ¿Por qué? Primero, el texto, ¿cierto?, nos hace alusión a lo que es el progreso. ¿Por qué yo sé que es el progreso? Primero porque en el siglo, ¿cierto?, XIX se estableció una idea que se vino a romper recién con la Primera Guerra Mundial, chiquillos, que fue la noción de progreso indefinido. ¿Qué significa esto? Que en la práctica el hombre podía conocer, estudiar y manejar la naturaleza y el mundo. Ahora, ¿qué características entonces tenía este progreso indefinido? Primero, esta creencia, ¿cierto?, en que la razón podría conocerlo todo. De hecho, el progreso se fue alejando de la iglesia porque no creían ellos en la fe. Ellos creían más bien en esta idea de que con el conocimiento racional iban a lograr dominar a la larga el mundo. Esto fue básicamente en el siglo XIX, es decir, entre 1800 aproximadamente, y yo diría que su extensión fue hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué?
porque en la Primera Guerra Mundial se demostró que el progreso había ayudado al hombre, pero también lo destruye. No olvidemos que la Primera Guerra Mundial generó el uso de las tecnologías para exterminar al hombre. Por lo tanto, ahí se va a romper la idea de progreso. ¿Ya? De hecho, sí. Bien, Karen, esa es una buena alusión. El progreso era ilimitado, no tenía fin. Por lo tanto, su segunda característica era creencia ciega en la tecnología y en el conocimiento científico. Es decir, para que hagan la asociación correcta, la idea de progreso estuvo muy vinculada a lo que fue la revolución industrial, porque le demostró que el hombre podía conseguir cosas para conocer mejor el mundo y para sentir una vida más cómoda. Por lo tanto, Alexander, y de hecho, buena la asociación que haces tú también, una de las corrientes que se afirman en la creencia del progreso es el positivismo, que fue, chiquillos, una corriente filosófica que creía que el único conocimiento válido era el que se podía comprobar. Es decir, el que se hacía, por ejemplo, se podía probar mediante experimentos o mediante temas prácticos. Por lo tanto, está en directa relación también con el positivismo. Dicho esto, vamos a ir aclarando las dudas. En este discurso, el presidente estadounidense Grant se identifica una idea característica del siglo XIX, la que se puede resumir como el progreso en transportes y comunicaciones, derivado de los avances materiales, permitiría la felicidad universal. ¿Cuáles son las claves que yo puedo pensar en eso? Primero, la rápida transición del pensamiento y la materia lo han cambiado todo mediante el telégrafo y el vapor, avances científicos, tecnológicos. Creo más bien que el gran hacedor, ahí está hablando, digamos, de lo que la religión católica conocería como Dios, pero como este señor no es cristiano, menciona, ¿cierto?, la idea del gran hacedor. Está preparando el mundo para que hable un idioma y sea una perfección completa para que hagan necesarios los ejércitos y las armas. Es decir, el hombre plantea de que en algún minuto el conocimiento va a ser tan perfecto que no va a haber necesidad de generar armamento para resolver los problemas. Por ende, está hablando de que en definitiva se va a lograr la felicidad. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda con esto, chiquillos? No, profe, gracias. ¿No? Ya, perfecto. ¿Todo bien, profe? Genial. Entonces, hasta aquí vamos relativamente bien. Vamos a ver la pregunta número 5 entonces. Ya. Veamos. Activamos votaciones de inmediato. Ya. Profesora, la PTU de historia entonces va a seguir con 80 preguntas. Hasta el momento sí. Vamos a ver si el otro año cambian de idea. Pero hasta el momento sí. Es con 80. Ah, o sea, Y se redujo lo que es el lenguaje y matemáticas. sí, historia lamentablemente no le dieron el favor. Y son 5 pilotajes. Disponible para la prueba de historia? 2 horas y media, chiquillos. Son 2 horas y media. Por eso lo estoy así como cortando en el tiempo. Porque tienen que irse adecuando a eso. De hecho, bueno, voy a esperar que terminen y de ahí les iba a decir cuál era la idea que tenía, pero le hubiese dado risa probablemente. Les va a dar risa cuando les cuente. ¿Hacerlo con máscara? Justamente. Ya yo apaño. Yo igual, me pongo una soga en el cuello así. ¿Qué cosa que dijo ahora escuché de máscara, pero no entendí bien? Yo estaba tratando de practicar así cuando hago los ensayos, me pongo una mascarilla y mi mamá me mira como, ¿y por qué andáis con mascarilla dentro de la casa? Es que es necesario, pues, vieja. Yo por general si salgo, aunque yo esté en una casa, por ejemplo, estoy de mi abuela, estoy todo el rato con mascarilla. No me la quito. Oye, ¿qué has hecho en De con hecho, mascarilla?
es lo que les iba a pedir, de hecho, que el David me chuntó la idea, que efectivamente lo hicieran con mascarilla. ¿Por qué? Y no quiero ser jodida, pero tienen que acostumbrarse. Mire, profe. Déjale. Ya, estamos Mi en mamá onda. entra a Pero la, qué crack. mi mamá entra a la pieza ¿Mm? y si me ve con mascarilla está segura de que estoy dando ensayos. Y cierra lentito para no molestarme. Es que de hecho no se los digo por jodidas, chiquillos, es porque van a tener que, y no se van a poder sacar la mascarilla. Ese es el punto. Tienen que hacerla. Creo que De hecho, a las 5 para las 10 vamos a salir a recreo y los que quieran, pónganse una mascarilla. Para que sigan haciendo después el tema así. Y puedan irse acostumbrando. tengo entendido que no se va a poder ni llevar ni botellas de agua. No, se va a poder llevar. No, si salió aclarado el DEMRE, pero no se puede compartir nada, ni lápices, ni goma, ni nada. Así que ¿Chocolate? lleven ¿No todo. se puede llevar? ¿Y se Chocolate, puede, yo entonces? entiendo. La botella sí, el Pero chocolate, hasta donde tengo entendido que no. Dale nomás, pregúntame. Profe, ¿Portamina se Profe. puede ocupar? Sí, portamina se puede ocupar. Sí, se puede. La constitución. Ah, ya. ¿Alguien le iba a Profe. preguntarme Sí. algo? Dale nomás, dale María José. yo le iba a preguntar si usted sabe si se puede llevar reloj, a onda así como para estar viendo el tiempo. Sí, eso nunca se ha prohibido, de hecho. Si el rumor que había es que iban a prohibir el agua, pero es imposible de prohibir porque va a ser demasiado calor. Si lo que no van a ¿Quieren poder es matar acaso? compartir, lo que no van a poder, chiquillos, compartir nada. ¿Ya? Eso sí, no pueden prestar lápices, ni goma, ni nada, ni pañuelos, nada. Nada lo que sea con tocar, digamos, no pueden prestarlo, todo es individual. Lo que sí, chiquillos, sugerencia, si van a llevar un celular o algo, llévenlo en un banano, no lleven mochila porque no les van a aguantar las mochilas y las van a tener que dejar adelante. ¿Ya? Pero se Eso supone como que sugerencia. no podemos llevar banano. Es que por último, Técnicamente no técnicamente permite ninguna no. mochila. Exacto, Nada. pero por último el banano lo pueden dejar igual adelante. Pero yo les recomiendo que si van a llevar algo, que sea algo pequeño, que puedan dejar adelante y que sea bien distinguible para ustedes. Porque a veces como la Su gente se va bolsita con retirando, lápiz y se pueden llevar alguna cosa. Exacto, una Ya. bolsa, por ejemplo, algo así. su bolsita plástica y era. Por ejemplo. Sí, porque ¿Ya? la prueba de historia va a ser en la tarde, ¿cierto? Va a ser el Sí. último día. Sí, Y mucha gente se va Ay, a no me quedar. acordé, por favor. sí, Que va a ser estoy todo el rato nervioso con la guata de vuelta, he estado todo el día, Ya, pero como de la tarde así. tranquilo. Nomás. La universidad va a ser peor. Te vayas a acostumbrar, vas a bajar hasta de peso. Así que no te preocupes. Sí, Aprovecha La esto que te peor, queda. lo que me pasa es que, profe, yo tengo un pensamiento que yo lo di el año pasado en la PDU y no me fue tan bien, obviamente, porque la estoy dando nuevo. Pero tengo el pensamiento que a pesar de que quiera que ensayo me vaya bien, ujú, voy a quedar el mismo puntaje del año pasado. Pero Tengo un miedo con eso. Pero ojo, ustedes tienen una ventaja, chiquillos, los que la dieron el año pasado, para no extenderme más sobre esto, tienen una ventaja, sus compañeros de cuarto no conocen la prueba, no saben lo que es vivir la experiencia. Ustedes ya tienen una aprendida, ojo con eso. Claro. Ya Y tienen siempre ustedes una experiencia. está comprobado que cuando tú las das por segunda vez, aunque no hayas estudiado, te va mejor que la primera. Y te vas porque estás ya más tranquilo y ya Ah, sientes, bueno. ya sabes qué sensación tienen sobre la prueba, así que ojo ahí. No, y además no está todo la vorágine que pasó el año pasado. Así que Así es. Y es poco va probable que menos haya gente. muchos incidentes. Claro, hay menos gente y todo lo demás. Esperemos Gracias, que no profe, y ocurra gracias, nada. crack, si no me tiene estimado. Ya. Sí, no. Se llama David, por cierto. Ya, Gracias, chiquillos. David. Vale. Vamos a revisar la pregunta. La revolución industrial del siglo XVIII generó importantes transformaciones en todos los ámbitos de la vida europea. La principal consecuencia de la revolución industrial en el gran ámbito demográfico fue, lo primero que yo tengo que saber es demográfico. ¿Ya? Demográfico significa o está relacionado con la población. Por lo tanto, lo primero que tengo que tener claro es que me está pidiendo cuáles son los efectos en la población. Desde esa perspectiva, y vamos aclarando al tiro, la correcta, ¿cierto?, es evidentemente la letra B. ¿Por qué? Si bien todas son efectos demográficos, con la revolución industrial, chiquillos, se generó al revés una disminución de la mortalidad. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen que recordar que la revolución industrial no solamente estuvo en el lado de las maquinarias, también generó incremento, por ejemplo, en la medicina. De hecho, es de la revolución industrial el desarrollo de vacunas que fueron, por ejemplo, potentes para resolver algunas enfermedades. ¿Ya? Sin ir más allá, por ejemplo, hacia lo que es el siglo XIX, ¿cierto? La década de 1920, Alexander Fleming descubre la penicilina.
¿Ya? Entonces, ojo con eso. La A, por lo tanto, no es. C, la reducción de la esperanza de vida, tampoco. ¿Ya? Porque ustedes a lo mejor me dirán, ay, pero es que, profe, la industria, los obreros trabajaban largas horas. Sí, pero eso fue un efecto de la transformación económica que produjo la revolución industrial. El alcance que tuvo la revolución industrial, al contrario, elevó la esperanza de vida, porque en estricto rigor se consiguieron medicamentos y vacunas, de hecho, es aquí donde empieza la industria de las vacunas, para resolver enfermedades, digamos, que habían sido muy difíciles y muy mortales. Por ejemplo, en el siglo XIX recién se descubre lo que fue, digamos, el antídoto para la peste negra, que había sido un dolor de cabeza para Europa, ¿ya? Vamos a la D, la disminución de la natalidad, tampoco, porque hay que recordar que eso empezó a ocurrir en el siglo XX, cuando aparecen las píldoras anticonceptivas. Hasta ese periodo no había control de la natalidad. Habían algunos remedios caseros, pero no había control de la natalidad. Y la última que vamos a ver aquí es la disminución de la población en edad de trabajar. Al contrario, porque uno de los grandes efectos que produjo la revolución industrial, chiquillos, fue el crecimiento de la población europea. ¿Producto de qué? De la mayor circulación de alimentos y de la mejoría en la medicina. De hecho, es más, y aquí voy a anticiparme algo que vamos a ver en las próximas preguntas. Hay que recordar que con el desarrollo tecnológico, chiquillos, se produjo la expansión demográfica y mucha gente de Europa se empezó a ir del continente europeo para irse a África, para irse a Asia y para venirse a América. De hecho, recuerden que una de las consecuencias de la revolución industrial fue precisamente el imperialismo. ¿Ya? Y en parte la búsqueda de territorios que generó lo que ustedes conocen como imperialismo estuvo motivada precisamente por la necesidad de albergar esta población europea que crecía, crecía y crecía. Ahora, último dato de esta pregunta es que la revolución industrial estuvo liderada por Inglaterra. Eso, tenerlo también bastante claro. ¿Dudas sobre esto? Chiquillos, que me quieran preguntar. Oh, claro. Perfecto. Ahora, A ver, profe, yo tengo una ¿sí? pregunta, pero no tiene que ver mucho con la prueba. Bueno, sí con la prueba, pero más bien con la rendición. ¿Ya? ¿Usted tiene algún método para que no se le empañen los lentes usando mascarilla? Porque es mi principal debilidad dando los ensayos. Por dos, Francisco. Pero yo te recomiendo que te pongas... A ver, espérate. Déjame ir a buscar la mascarilla. Espérame, dame un momento, vuelvo al tiro. Espérame un momento, chiquillo. Nos pasa a todos, tranquilo. Oye, lo que pueden hacer es ponerse los lentes como sobre la mascarilla, que quizás queden muy abajo, como en el nivel de la nariz, pero Claro, apaña como caleta, a los mí me viejitos. acompaña. Yo Como lo que la- hago, o Exacto, sea, exacto. sí, Sí, ahí lo que hago es usar una mascarilla más o menos apretada en la zona ¿Cómo es de la nariz, así? subírmela y bajarme los lentes. Sí, eso mismo. ¿Pacho Gorita? Pues Churita, alguien dijo. Mish, te va a quedar toda pegajosa después A cuando ver, salgáis de la prueba. hay que probarlo. Es que experimento no gana. Nada, tampoco, no se resbala de... Alguien se lo escucha muy bajo. Ahí está, chiquillo. Ya. Yo les recomiendo usar esta mascarilla, ¿ya? La quirúrgica. ¿Por qué? Porque en estricto rigor con las mascarillas de tela uno se le empaña los lentes. Y lo otro que yo hago siempre, porque la doctora, de hecho una doctora lo dijo, no me acuerdo si la señora del 13, creo que la Carolina Herrera, que uno habitualmente o le podía echar jabón a los lentes y también ponérselos abajo de la mascarilla, de tal manera que si tú respiras, no se te empaña. ¿Ya? Así te recomiendo ponértela. Por lo tanto, esta chiquilla es la más cómoda porque no le va a sudar tanto la cara y además no van a estar con los vidrios empañados cada rato. ¿Ya? Sí, confirmo, es la mejor. Es A la, mí la la mascarilla que mejor. más me funciona es la KN95, creo. De esa china que es como de pato. Sí, Eso sí, da Ah, harto calor. Da Sí. harto calor, pero sí, depende de la idea es que busquen algo que sea cómodo para de ustedes y tu que lo puedan usar. poder. Exacto. Son Y 2 horas que estás sentado ahí. 2 horas y media. Y no se van a, Claro, y no se van a poder... Pueden pedir permiso para ir al baño, pero van a tener que dejar todas sus cosas adentro, no pueden salir sin cosas, digamos, que sean alusivas o motivos de copia. ¿Ya? Así que, ojo ahí.
Y Profe, ¿Mm? alguien preguntó algo en el chat y me tengo la misma duda. ¿Mm? ¿Se podrá, así como uno durante la prueba, sacarse un poco la mascarilla y tomar agua? ¿O no se puede tomar agua durante la prueba? A ver, Yo creo que sí, porque entiendo yo difícil que con la sí. mascarilla tomar. Porque entonces, ¿para qué lleváis agua? Como si Entiendo yo no que llevéis sí. ojo. No, pero es que tienen que, a ver, chiquillos, van a necesitar agua. Si fuera el SEO, van a necesitar agua. Porque Porque va a ser la hace tarde. mucho calor. Hace mucho calor. ¿Ya? Te dijeron que no se podía, pero si el DEMRE mismo publicó el otro día que pueden llevar agua, po. De hecho le contestaron a una niña. Demasiado. ¿Mm? Ahora, depende también obviamente el criterio del examinador, pero en la tarde van a tener que, yo les recomiendo igual llevarla porque van a sentir mucho calor y eso pasa. Eso es mi sana recomendación. Ahora, como les decía, esa es mi sugerencia. Esta mascarilla, que es la que más cómoda, menos alergia y además va a ser más grata para ustedes y digamos bien preparados, digamos, con su agüita de ser necesario porque en un momento les va a dar sueño. Ahora, también depende mucho el criterio del examinador, pero por lo menos hasta el año pasado se podía tomar agua. Ahora, alguien me preguntaba por la revolución industrial para poder cerrarla y podamos salir un rato a recreo. Sí, de hecho lo posible, por eso con mayor razón Rodrigo tiene que ser mascarilla de esta, porque tienen que llevar una por prueba. Ya muchas horas tampoco les va a servir para el efecto de la mascarilla. Por lo tanto, les sugiero tener 1, 2, 3, 4. 4. Una para cada prueba. Y de hecho, creo que en el DEMRE vi una ¿Mm? publicación hoy día que decía que había que llevar 2 mascarillas de repuesto. Sí, porque estas tienen una duración limitada, que es como 2 horas, una cosa así. No es más que eso. Entonces, yo les recomiendo llevar mascarilla y comprar de estas quirúrgicas. Ahora, alguien me preguntó por la revolución industrial y con eso voy a cerrar para que podamos salir chiquillo un rato a recreo, 10 minutos, porque si no va a ser muy larga la tirada hasta las 11. Entonces, también tener en claro que la revolución industrial generó algunos efectos. El primero, como les decía, fue el crecimiento de la población, pero el segundo efecto, bien importante de la revolución industrial, fue algo que por ahí preguntaban: migración, campo, ciudad. ¿Ya? Migración, campo, ciudad. O el desplazamiento de las personas desde el campo a la ciudad, porque como la maquinaria entró al campo también, obviamente cambió, ¿cierto?, la manera de producir artesanalmente a una producción en serie, y por lo tanto, ¿qué pasó con la población? Evidentemente, quedó sin trabajo. Y como quedó sin trabajo, se tuvo que trasladar a la ciudad. Y lo otro, para ir cerrando, es que son, en el siglo XIX, 2 revoluciones industriales. Primero, la primera revolución, ¿cierto?, estuvo basada en el algodón y el carbón. Algodón y carbón. Y la segunda revolución estuvo basada en la electricidad y el petróleo, chiquillos. Electricidad y petróleo. Ahí sí estaríamos con esto. Ahora sí, ¿alguna duda sobre esta pregunta? No, profe, nada. Me Perfecto. acordé, profesora, de un movimiento que No. hubo en esta época contra las máquinas. De hecho, sí. Y hubo, de hecho, Ludismo, creo que se el llama ludismo. ludismo. Exactamente, el ludismo fue uno de los movimientos contrarios, de hecho, pero poco y nada de efecto pudo tener. Chiquillos, son las 10:02 de la... Ah, ya. Buena, vale la pregunta. Voy a poner al tiro el marco temporal. Pese a que puede variar, ¿eh? La primera revolución estuvo más o menos entre 1760 y 1850. Y la segunda revolución estuvo entre 1870 y hasta 1914. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial obviamente corta un poco el desarrollo. En la segunda revolución, Rodrigo, se consolida el imperialismo, porque gracias al efecto del digamos, carbón, o sea, perdón, del efecto de la escasez de materias primas, que fue más en la segunda revolución, obligó a ir en masa, digamos, a la población a buscar a otros territorios. Por lo tanto, fue más de la segunda que de la primera. Chiquillos, ¿alguna duda de esto? ¿Alguna otra duda que les haya Todo quedado? claro. No, profe, todo claro. Perfecto. Entonces son las 10:03.
a las 10:13 volvemos para seguir revisando este ensayo. ¿Ya? Voy a, para que reanudar grabación y vamos a ir al tiro a la pregunta número 6, que es del imperialismo precisamente. Así que vamos a relanzar la votación al tiro y empezamos. Vamos. La foto. Después de dar la PTU. Quedan 35 segundos. Ah, 1 minuto por pregunta, profe. Profe, Es más o disculpe, menos 1 minuto 40. hay... ¿Mm? No sé si que alguien dijo que se le ve a 5. No sé si estoy viendo mal o qué. Sí, tienes razón. No, ya la veo bien. Ah, ya. Perdón, gracias Maxi, porque recién la había visto. Ya, veamos. Mire, ¿Cómo les va? Cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Sí, se las estoy dando cronometrados, chiquillos, para que se vayan ajustando a la prueba. ¿Ya? Y, de hecho, esta pregunta es muy fácil, a pesar de que ustedes a lo mejor están pensando que es un poquito larga, pero lo cierto, chiquillos, es que está súper fácil. ¿Por qué? Porque la imagen es súper clarita en cuanto a la visión que tenían los europeos con respecto al, o sea, perdón, los africanos con respecto al europeo. Veamos la pregunta. El imperialismo fue un fenómeno que se desarrolló con gran intensidad entre la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Consistió en la hegemonía que diferentes potencias occidentales establecieron en sus relaciones con importantes regiones de África y Asia y que incluyó la dominación directa de extensos territorios. ¿Cuál es una característica del imperialismo que se observa en la fotografía? Es decir, esto es una pregunta de aplicación, porque me está pidiendo asociar con lo que yo entiendo por imperialismo con la imagen. Y la imagen no tiene una doble lectura, porque está claro que en el fondo aquí está siendo un elemento central del imperialismo desde la perspectiva cultural, que es la superioridad que el europeo se atribuía sobre el africano. Y con eso vamos a volver sobre algo que les había dicho delante. Ustedes tienen que recordar que el primer factor que impulsó el imperialismo, el primero, fue la búsqueda de materias primas. Básicamente para seguir haciendo funcionar, ¿cierto?, la industrialización. Pero el segundo factor fue esta superioridad del europeo sobre el resto del mundo. Y esto nos lleva netamente, exactamente, Rodrigo, el eurocentrismo. Bien. ¿Por qué? Y aquí volvemos a una idea que les dije antes, el progreso. Los europeos se atribuyeron el mérito de haber progresado más que el resto del mundo. Por lo tanto, ellos consideraban prácticamente cuando iban a territorios de menor civilización, como ellos le llamaban, que les estaban haciendo un favor, les estaban entregando progreso. Por lo tanto, la imagen da cuenta de que el europeo se sentía superior y por lo tanto él no podía caminar como el resto de los africanos, sino que los africanos tenían que llevarlo. Por ese motivo, la correcta, digamos, que no le puse la alternativa correcta, es naturalmente la A. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos? ¿Alguna duda sobre el imperialismo? Todo claro, profe. Perfecto. Vamos entonces. Vamos a las 7. Aquí ya nos pusimos más pesaditos. Activamos votaciones. Listo.
35 segundos nos quedan, chiquillos. Cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ya. Aquí prácticamente no hay disenso porque la gran mayoría se involucra por una alternativa. Veamos cuál es la correcta. Indudablemente la correcta es C. Y aquí vamos a ir viendo la alternativa. Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la disminución del poderío británico en el mundo y el surgimiento de Estados Unidos como actor protagónico. En este contexto, y a partir del análisis del cuadro presentado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones permite comprender esta situación? A ver, aquí tenemos que pensar nosotros que el gran ganador del conflicto fue Estados Unidos. Entendiendo que la Primera Guerra, a diferencia, chiquillos, de la Segunda Guerra Mundial, era una guerra más que nada por ego. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo el imperialismo había generado esta repartición bastante dispar de los territorios y eso había generado tensiones que se expresaron en la llamada paz armada o esta, digamos, primero que llevó a un desarrollo de una carrera armamentista o este interés de los países, ¿cierto?, por crear y crear armamento esperando una guerra. Y por el otro lado, ¿cierto?, la formación de alianzas, que ustedes más o menos ya conocen, que son la Triple Alianza, ¿cierto? Y la Triple Entente, que también fue llamada la de los aliados, por si acaso. Profesora, ¿podría ¿Sí? explicar eso, por favor? Ya. Voy más lento entonces en ese sentido. A ver, primero que todo, la Primera Guerra Mundial es una guerra distinta a todas. ¿Por qué razón? Y que de hecho va entre 1914 y 1918, ¿cierto? Primera Guerra Mundial es una guerra distinta porque es la primera vez que la tecnología se usa para matar personas, para enfrentarse. Ahora, las raíces de la Primera Guerra Mundial van en el imperialismo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que recordar que el imperialismo tenía por objetivo agarrar territorio para sacar materias primas. Y habían especiales territorios que por sus características políticas y económicas interesaban. Uno de ellos era África. Y aquí les tengo que recordar algo que ocurrió con África, que fue la mítica Conferencia de Berlín. De hecho, ustedes la pueden encontrar como caricatura porque sale una tortita y los países, digamos, repartiéndosela. Esta conferencia, ¿cierto?, participaron algunos países para poder repartirse África. El tema es que hubo otros que quedaron abajo de la mesa y empezaron a reclamar, obviamente, su derecho, comillas, de tener también porción territorial de ahí. Como el reparto de la Conferencia de Berlín fue dispar, es decir, no fue parejo para todos, generó tensiones. Y esas tensiones, atención con esto, generaron la paz armada o este clima de preparación a un eventual conflicto, que incentivó, ¿cierto?, dos cosas importantes. Por un lado, digamos, la carrera armamentista o esta creación, ¿cierto?, de armamento por parte de las principales potencias por si les tocaba algún día enfrentar una guerra. Y lo otro que se formó fue la formación de alianzas. ¿Ya? En este caso, la Triple Alianza, ¿cierto?, que era Alemania, Italia y Austria-Hungría, y la Triple Entente, ¿cierto?, que eran, la Triple Alianza, chiquillos, eran los llamados imperios centrales, por si les sale así en alguna prueba, imperios centrales. ¿Por qué? Porque si ustedes los van a ver al mapa, son del centro de Europa, en estricto rigor. Mientras que la Triple Entente, ¿cierto?, estaba formada por Francia, Inglaterra y Rusia, ¿ya?, que fueron los llamados aliados. ¿Cuál es el problema aquí? Que en definitiva a estas alianzas
se formaron, se sumaron algunos otros países. ¿Por qué? Porque cuando el conflicto pasó las barreras de África y ya se habían ocupado territorios de Asia, el conflicto retornó a Europa, hacia una zona que estaba en constante tensión, que era la península de los Balcanes, por los conflictos, por ejemplo, que los turcos otomanos tenían con Grecia, por los conflictos que, por ejemplo, tenían los rusos con Serbia, ¿cierto? De hecho, Cata, sí, los aliados eran Francia, Inglaterra y Rusia, que era la triple entente a su vez. El punto es que finalmente, si ustedes recuerdan, la causa directa de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿cierto? O el heredero al trono austrohúngaro. ¿Ya? Ahora, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso? Porque resulta ser que lo mató un serbio que pertenecía a la Triple Entente o a los aliados, y Austria-Hungría pertenecía a la Triple Alianza. Y estas alianzas, chiquillos, se activaban con cualquier hecho que generara que uno de los miembros de esa alianza entrara en una guerra. ¿Qué pasó entonces? Que el asesinato del archiduque activó el sistema de alianza en Europa. Ahora, ustedes me dirán, ¿y qué monos pinta Estados Unidos? Hay que recordar que el año 1917 es un año de quiebre. ¿Por qué? Porque en 1917 sale Rusia del conflicto, producto de su propia revolución, que fue la Revolución Rusa, e ingresa a Estados Unidos, que estaba mirando desde hace rato la guerra y que busca, ¿cierto?, en el hundimiento del Lusitania, que era un barco que, digamos, llevaba transporte, digamos, de estadounidense, decide meterse al conflicto. ¿Ya? Por lo tanto, se aprovechó del pánico y se metió. Y como se metió prácticamente al medio de la guerra, tenía más recursos que todos los demás y tenía armamento fresco. Por lo tanto, es obvio que la intervención de Estados Unidos fue fundamental para desnivelar el conflicto a favor de los aliados. Por lo tanto, como es lógico, quedó con más plata que todos y aprovechando este estatus nuevo de reconocimiento mundial, Estados Unidos le prestó plata a todos. ¿Ya? ¿Cuál fue el motivo para matarlo, Alexander? Que había un movimiento en Serbia ultranacionalista que era la Mano Negra. Y un estudiante de ese movimiento, que era Gavrilo Princip, le dio muerte. ¿Por qué? Porque Austria-Hungría quería quedarse con Serbia y Serbia quería conservar esencialmente su independencia. ¿Ya? Era básicamente eso. Era un motivo territorial, en definitiva. Por ende, ahora yo me tengo que ir a la tabla para mirar, ¿cierto? Si yo me fijo, prácticamente, miro la tabla rapidito, Estados Unidos le prestó plata a todos. ¿Para qué lo hizo? Para demostrar evidentemente que era un país poderoso, para ganarle, obviamente, para ganar presencia a nivel mundial, y eso significó que en definitiva Inglaterra, que había estado al comienzo, estaba bastante más desfavorecido económicamente, por lo tanto no pudo hacerle frente a esa arremetida de Estados Unidos. ¿Ya? Por lo tanto, la gran consecuencia en términos políticos es que Estados Unidos se convierte en una superpotencia mundial. No sé si hasta aquí, chiquillos, tienen dudas. Todo bien, profe. Por lo tanto, en esta alternativa, ¿cierto?, la correcta es la C. Vamos entonces, si es que no hay alguna otra duda. Vamos a la 8 de inmediato. Ya, voy a activar votaciones. Vamos. Conciencia sobre las minorías
35 segundos les quedan. Cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ya, la gran mayoría se cargó con la letra D. Vamos revisando. La Primera Guerra Mundial fue el acontecimiento que dio inicio al siglo XX histórico e implicó importantes repercusiones. Respecto a las relaciones que se pueden establecer entre dicho conflicto y la Revolución Rusa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Veamos. Y la correcta es la letra D. ¿Por qué razón? Primero, la Revolución Rusa es un conflicto bien importante que se suscita, ¿cierto?, fundamentalmente en 1917 y que implicó, chiquillos, la instalación del primer régimen comunista en el mundo. ¿Ya? Ahora, sus raíces no vienen de 1917, chiquillos. Sus raíces vienen desde la formación misma de Rusia. ¿Por qué? Primero porque Rusia era la única monarquía absoluta en Europa. ¿Por qué razón? Y ahí volvemos para atrás de nuevo. Porque a mediados del siglo XIX, con las revoluciones burguesas o liberales, la mayor parte de Europa ya se había quitado la sombra del absolutismo encima. La única que no pasó por ese proceso fue precisamente Rusia. ¿Mm? Además, Rusia tampoco había pasado, chiquillos, por una revolución industrial. Es decir, la revolución que ustedes vieron en Europa no llega a Rusia. Y, por último, Rusia tenía una pequeñísima burguesía que estaba enfocada al comercio. Pero el peso de la clase política en Rusia era la aristocracia. Y la aristocracia obviamente estaba en sintonía con los reyes o los zares en este caso. ¿Ya? El feudalismo puro. Era feudalismo puro. De hecho, era un régimen feudal tal cual ustedes lo recuerdan en la Edad Media. Aquí era el mismo drama. Ahora, ¿por qué vuelvo a esto? Porque los conflictos en Rusia empezaron, chiquillos, en 1905. ¿Ya? Y empezaron en 1905 con las protestas obreras en San Petersburgo. Te contesto al tiro, dame un segundito porque me plantearon una pregunta, pero voy a terminar de explicar esto. Fue tan sangriento el nivel de protesta en 1905 que se levantó, chiquillos, hasta el acorazado real, que era el Potemkin. Y el zar, asustado, obviamente dijo, bueno, vamos a tratar de transar algunas cosas para que la gente tuviera más participación, que era la gran petición de la época. Y para eso creó un parlamento que en la práctica no tenía ni un brillo, que era la Duma. ¿Ya? La Duma era un parlamento que tenía voz, pero no tenía voto. Era un órgano consultivo, no resolutivo. Por lo tanto, el rey siguió haciendo la suya. ¿Cuándo estalló el conflicto? Con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué razón? Porque evidentemente de todos los países Rusia era el único que no tenía buen armamento. Por lo tanto, como a ellos les tocó defender el frente oriental de Europa, o Europa del Este, como quieran ustedes decirle, lo cierto es que recibió una paliza. Todas las veces que trató de enfrentarse, recibió una paliza por parte de Alemania. Por lo tanto, la población rusa, que ya venía en crisis económica, producto de las malas cosechas, de la sequía, más reclamó, porque evidentemente se estaba muriendo gente rusa, el Estado estaba gastando en una guerra que los rusos no sentían como propia, por lo tanto empezaron a exigirle al zar que sacara a Rusia de la guerra. ¿Mm? En paralelo, el comunismo en Rusia había agarrado muchos seguidores. Por lo tanto, ellos más que todo empezaron a presionar mediante manifestaciones, ¿cierto?, al rey, para que, o sea, al zar en este caso, para que sacara a Rusia de la guerra. Como el zar no lo hace, hay una primera revolución en febrero de 1917 que genera, ¿cierto?, que el rey finalmente, digamos, salga del poder y que dejó al país en el mando de los mencheviques, ¿ya? Que algunos les llaman socialistas, porque en realidad eran de hecho miembros de la
de la aristocracia, miembros de la burguesía, pero que querían hacer reformas, pero no de carácter tan revolucionarias ni profundas. Pero los mencheviques, al tomar el poder, tampoco hicieron caso de lo que la gente quería, que era sacar a Rusia a la guerra, y los comunistas, agrupados, ¿cierto?, en lo que ustedes conocen como los bolcheviques, exactamente Benja, hubo dos revoluciones. Generan la llamada Revolución de Octubre de 1917, que fue la bolchevique, y que significó la llegada del poder de Lenin. Profesora, ¿qué era Vladimir Duma? Lenin. La Duma era un parlamento que creó, digamos, al filo de la revolución, de la manifestación de 1905, el zar Romanov, para darle algo de participación a la gente. Eso en el fondo era. ¿Ya? En el fondo, como aquí me preguntan, la de octubre sería la segunda revolución, pero a esta, ojo, a la de octubre es la que se le llama la revolución rusa, porque en estricto rigor fue esta la que implantó un sistema comunista como ustedes lo conocieron después. La ¿Cuál primera fue la no. primera? La primera fue la de febrero de 1917, que fue menchevique o socialista, y la de octubre de 1917 fue bolchevique o comunista. A esa se le conoce como la Revolución Rusa. ¿Ya? La de febrero sería como la pre-revolución. De hecho, Karen, bien, correcta la palabra. Y alguien me preguntaba por la D y la E, ¿cierto? Si mal no vi. A ver, vamos a ver. Sí. La D, participación de Rusia en el conflicto, generó condiciones que favorecieron el desarrollo de la revolución. Por supuesto, porque en el fondo los rusos no querían que Rusia participara en una guerra en la que ellos ni siquiera tenían tantos dramas. Ahora, la E puede sonar un poco parecida, pero hay que recordar que los comunistas no intervienen en Rusia por nacionalismo. Lo hacen porque ellos aspiraban a darle condiciones de igualdad a la población, cosa que no tenían en una monarquía absoluta, como la que en ese minuto estaba en Rusia. Por lo tanto, el tema no es nacionalista, es más bien político-ideológico en el caso de Rusia. No sé si te contesto ahí la pregunta que tenías con respecto a las dos alternativas. El nacionalismo, de hecho, fue más propio de Italia y de Alemania en los movimientos de unificación. Correcto. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chiquillos? ¿Dudas con esta alternativa? La revolución de octubre. No, profe, todo bien. Perfecto, la famosa Revolución de Octubre. Que Gracias. se celebra en noviembre Exactamente. por el Vamos. calendario todo. Absolutamente, de hecho se celebra en octubre, pero lo cierto es que fue en noviembre por el calendario, digamos, juliano. Pero son cosas, digamos, históricas que quedan ahí como para la minucia histórica. Vamos a la 9, chiquillos. Ahí sí. ¿25 segundos quedan? ¿Se imagina que fuera así la PTU? Te quedan 2 segundos para contestar. Sería muy cruel. Sí, lo hago solo para normarlo del tiempo, pero no es mi intención estresarlos. O con una pistola me pego un tiro en la cabeza. Ni lo pienso. Vamos con cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ya, la gran mayoría se cargó por la B. Aquí, ¿cierto? El texto es un pequeño fragmento
y de hecho, chiquillos, vienen hartos textos por esa razón, para que vayan adecuando también la lectura. El texto anterior evidencia la postura favorable de Portales hacia la organización de una república en Chile. Con relación a esto, ¿cuál debía ser una de las principales características de la república según la visión de este político? Veamos la correcta. Y la correcta es la letra, evidentemente, B. Acordarse aquí sintéticamente del pensamiento de Portales. Primero que todo, chiquillos, Portales, jamás vayan a poner en la prueba que Portales era demócrata. ¿Ya? Portales no, y ahí se lo estoy poniendo con mayúscula, no creía en la democracia. De hecho, lo está diciendo arriba. La democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo. Lo está diciendo, pero fuerte y claro. Básicamente, ¿por qué? Porque Portales, chiquillos, creía que América no estaba preparada para la democracia porque no tenía los valores morales para eso. Por lo tanto, Portales decía, ¿cierto? Como plantea en este fragmento, que la democracia debía ser una vez que la gente tuviese los valores para eso. ¿Ya? Pero mientras eso no ocurriera, el gobierno tenía que ser de mano fuerte. Por lo tanto, Profesora, sí, pregúntame nomás. me había enredado con la E. Al tiro te digo. Creía en un Me había gobierno, ¿cierto? confundido porque debía ser tradicional, entonces como que ahí tenía la duda, pero me fui por la B igual. Ya, Dania, es que ahí hay un buen punto. Creía en un gobierno autoritario, entendiendo mano dura, pero ojo, Portales por definición era conservador, por lo tanto él creía en valores tradicionales. Pero, mira lo que dice en el texto. Él creía en los valores tradicionales, por ejemplo, Portales creía en que la iglesia tenía que estar unida al Estado, de hecho, esa es una de las ideas importantes, la iglesia debía estar unida al Estado, o digamos, voto confesional, o sea, perdón, Estado confesional. De hecho, Benja, como bien tú me estás preguntando por ahí, porque como Portales no creía que la gente tenía las virtudes para participar, por eso creía en un voto censitario, esencialmente por eso estaba reservado. Y además, él creía en la unión Estado-Iglesia. Pero cuidado, volviendo a la inquietud que la Dania, para después ir a la de la Francisca, plantean. Ya, también vale, lo voy a tener en cuenta al tiro. Mira lo que dice ahí Portales. La monarquía no es tampoco el ideal americano. Salimos de una terrible para volver a otra. Por lo tanto, esa parte que acabo de leer es la que te descarta la E. Porque la monarquía era una herencia española. Era institución española. Por lo tanto, Portales no creía en eso. No creía tampoco en la monarquía. Así que eso es la que te descarta finalmente la E. Ahora, para ir redondeando otras preguntas que ustedes me hicieron, espérenme un segundo. Con la A, debía ser militar y con fuerte énfasis en el poder de los caudillos. A ver, Portales, aunque ustedes no lo crean, tomó de la Ilustración, para responder a otra inquietud que me preguntaban, la existencia de una república. Es decir, Portales creía que tenía que haber autoridades de gobierno, los poderes del Estado, a pesar de que él creía que el presidente tenía que tener más atribuciones que todos los demás. Por eso se habla de un poder ejecutivo con grandes facultades, para contestar a alguien más que me preguntó. Pero Portales no creía, sinceramente, en, digamos, por decirlo así, en el gobierno de los caudillos. Él creía que tenía que haber una autoridad fuerte, pero que tenía que estar bajo un rango constitucional bien ordenado. Por lo tanto, no era tan propio de estos líderes caudillistas, no era demasiado amigo de eso. Ya, voy al tiro, de hecho, Karen, a esa pregunta. Déjame contestar unas más que me quedan. Sí, de hecho, hay dos ideas más que me gustaría plantearles de Portales. Primero, Portales era enemigo de la doctrina Monroe. Portales no le gustaba la intervención de los extranjeros en Chile. Ya, no se olviden de eso. No le gustaba, de hecho, la intervención de los gringos porque Portales, y ahí se nota lo ilustrado que él creía en la soberanía popular, no era partidario que otros países le vinieran a decir a Chile qué era lo que había que hacer. Así que, por lo tanto, por ese lado, él no era de hecho perfectamente ilustrado. Y vamos ahí contestando. Es que, ojo, las ideas ilustradas son de base liberal, pero los conservadores que habían en el siglo XIX tienen que recordar ustedes que eran bastante dicotómicos. ¿Por qué? Porque eran muy cerrados en la parte social
y política, pero era muy abierto en lo económico. Por lo tanto, ellos tenían un punto en común con los liberales, que era el rol del Estado. La única diferencia que ellos tenían, por ejemplo, con los liberales, era el tipo de voto que había que ejercer, que en el caso de los conservadores creían firmemente que debía ser censitario, y además creían en el rol de la iglesia en la sociedad. Pero en su punto en común, en términos económicos, ellos creían en un Estado que no interviniera. Por lo tanto, eran bien abiertos de mente en lo económico. ¿Ya? No sé si ahí aclaro. Y de hecho la doctrina Monroe era una doctrina de orden imperialista, pero establecida por Estados Unidos, para evitar que Inglaterra se le viniera a meter aquí, en otras palabras. Y la diferencia entre democracia y república, a ver, la república es, digamos por decirlo así, un tipo de Estado, ¿ya? Donde están presentes algunos elementos: autoridades que regulan el país, poderes del Estado, una constitución que lo regule. Es decir, la república es el diseño, mientras que si es democrática, autoritaria, es la característica secundaria. No sé si me explico ahí, Karen. Es como se rige la república. Así es como se rige la república, en otras palabras. ¿Ya? Y, claro, de hecho sí, Maite, en efecto. Sí, por allá iba mi comentario. No sé si con estos chiquillos tienen alguna duda sobre esta pregunta. No, profe, quedó mucho más claro. Perfecto. Y ahora sí, gracias. Entonces, vamos a la 10 para ver cómo andan en este primer recuento. Vamos viendo. Activamos las votaciones. Ya. Quedan 35 segundos. Cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ya, la gran mayoría de ustedes se cargó con la D. Vamos viendo. La Constitución de 1833 permitió al incipiente Estado chileno definir un nuevo orden constitucional. Institucional, estableciendo bases políticas que definieron, entre otros aspectos, los atributos del gobierno y las formas de participación política y social. En este sentido, ¿cuál fue una de las características de este ordenamiento jurídico? Vamos a ver la correcta. Y de hecho, en definitiva, casi se la regalo. La correcta, evidentemente, es la D. Vamos revisando rápido. Primero, dentro de las ideas fuerza de la Constitución del 33, ¿ya? Lo primero que tenemos que decir es que la Constitución del 33 estableció un voto censitario, chiquillos. Es decir, votaban hombres con bienes raíces, ¿ya? Es decir, hombres de 21 años casados, 25 años solteros, pero que además tenían un requisito: bienes raíces. Y que además, otro detalle importante, tenían que saber leer y escribir. Por lo tanto, con suerte, el universo electoral era el 2 o 3% de la población.
¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos un punto importante. Por ende, eso descarta inmediatamente, si ustedes se dan cuenta, la A, porque no era la mayoría de la ciudadanía. Punto 2, que se los decía adelante, debido a la creencia de Portales, que era un poder ejecutivo con amplios poderes. Precisamente por esta idea de Portales, de que había que tener un poder fuerte y centralizado, ¿ya? Y lo otro, además que planteaba la Constitución del 33, que por cierto es la más larga en la historia de Chile, planteaba que la religión debía ser católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio de cualquier otra religión. Voy al tiro a la pregunta que me estaban haciendo. De cualquier otra religión. Por lo tanto, este último punto, si ustedes se fijan, descarta al tiro la B, la tolerancia a la práctica pública de distintos credos religiosos. Sí, porque de hecho, esta situación la B, chiquillo, recién se dio con 1925. Había habido una reforma, que era la Ley de Libertad de Culto en 1865. Pero hay que recordar que esa reforma permitió solo el culto de otras religiones en espacio privado. Por lo tanto, la B no es de la Constitución del 33 y no es tampoco del siglo XIX. ¿Ya? Y además, la formación de un Estado laico desvinculado a la Iglesia Católica, que es la E, tampoco, porque esa se planteó en 1925. ¿Ya? Y la otra que nos queda para ir descartando, la concentración de los poderes públicos en el poder legislativo tampoco, porque esa es de otra etapa, que es el parlamentarismo, que eso se da después de con las reformas que se dieron en el periodo liberal, pero a partir de lo que ocurre con Balmaceda en 1891, con la Guerra Civil. ¿Ya? Y la última que me queda, el punto de la Constitución del 33, es que el presidente, chiquillos, tenía facultades extraordinarias. Es decir, elementos que solo el presidente podía aplicar. La más numerosa y que fue la que más se aplicó fue el desarrollo o la aplicación del estado de sitio, que se hizo de hecho varias veces en los gobiernos autoritarios, especialmente con Bulnes, ¿ya? Y lo otro que me queda por decir en esta era que el Congreso tenía las llamadas leyes periódicas, ¿ya? Las leyes periódicas eran leyes que solo el Congreso podía aprobar, y la más importante de esas leyes era el presupuesto. ¿Ya? Con eso voy picando otro tema que la prueba pregunta, que fue la Guerra Civil de 1891. ¿Ya? Es esta ley periódica del presupuesto que hace que finalmente el Congreso llame dictador a Balmaceda. Porque aprobar el presupuesto no era una facultad de Balmaceda, era una facultad del Congreso. Y Balmaceda, cuando prorroga el presupuesto, lo que hace es naturalmente violar la Constitución, chiquillos. Por eso le llaman dictador. Y además, él, de hecho, como respuesta a eso, cerró el Congreso. Más dictador aún. Chiquillos, ¿dudas sobre esta pregunta? ¿No? Super profe. Ya. Cuenten cuántas buenas tienen ahora con relación a lo que hemos revisado. ¿Cuántas buenas tienen? ¿Ya? 6. 9. ¡Wow! ¿Ya? 5, 9, 8. Pero les dije que tenían que irlas contando, pues si cuando mañana sigamos revisando el ensayo para que vean cuántas tienen. Andan bastante bien. Buena, Gustavo. Ya, muy bien. Muy, muy bien. Perfecto. Chiquillo, ya no importa. Mañana pueden hacer el conteo y ir revisando también. Vamos a revisar una última pregunta por la hora para no tenerlo a los pobres tan tarde, ¿cierto? Y mañana, chiquillos, nos veríamos a la misma hora que hoy día. De hecho, para que no se pierdan, vamos a usar el mismo link para que no tengan que cambiar otro y para seguir revisando el ensayo. De hecho, en lo posible, si es que todos tienen tiempo, terminaríamos el 31 en la mañana ya con lo que falta. ¿Ya? Y ahí nos estaríamos despidiendo propiamente tal, porque ya sería demasiado tirado a las mechas tenerlo ahí el fin de semana. No me ¿Ya? quiero ir, señor Stark. Pucha, yo tampoco, pero es así. Mañana a las 9 p.m. de nuevo, chiquillos, a las 9 de la noche, porque en el día estoy con otras cosas mañana en el colegio, así que Por si vamos a acaso se revisar una... preguntan, ¿Mm? doy clase los jueves, doy clase los jueves, cobro poquito. ¿Cómo? Profe, ¿Mm?
Dime. Nada, fue Profe, una referencia. ¿me escucha? Sí, te escucho. Pregúntame nomás. Hola, profe. ¿Este Hola. Power lo va a enviar cuándo? Sí, lo voy a subir, chiquillos, de partida al canal de Teletine y lo voy a subir a los diversos classrooms que hay. ¿Ya? Ya, profe. Y vamos a revisar entonces. Qué bueno, Pedro, que le haya gustado. Y si ustedes se han dado cuenta, ¿se sienten más como reforzados en algunas ideas? Sí, Sí, Sí. totalmente. Es que la interacción ayuda, profesora, si eso lo... Qué bueno, porque esa es la idea, ir reforzando mediante que ustedes contesten preguntas. Ahora, vayan haciendo el conteo de las buenas, porque la idea es que cuando terminemos la revisión del ensayo, ustedes puedan ver toda la cantidad de preguntas que tienen y, digamos, sepan cuál sería su puntaje pensando que esa es una prueba real. ¿Ya? Profe, Sí, dale nomás, David. ¿usted ha hecho algún ensayo últimamente? Sí, he ido, de hecho, cuando hago los mini ensayos, habitualmente lo hago al tiro. Y más o menos en qué nivel está? ¿En qué nivel estoy? Habitualmente me equivoco en 3 o 4. Así que ando entre el 800 y 816. Nunca puedo tener todas buenas porque siempre peleo con algo. pero en eso Vamos por ahí. ando. Me parece excelente. Espero que sea puntaje nacional. Ya, muchachos, voy a tirar la última pregunta para la votación. Y si alguien puede ser amable, que tire el link por último del chat de Teletines, por fin. Por ahí también, para que si alguno se quiere integrar, se sume. Ya. Ahí vamos por mientras. Les quedan 20 segundos. Yo, profesora, pensé que iban a cambiar la ficha de la PTU. Yo tenía la esperanza, pero Denver no hace nada y siempre logra decepcionarme igual. Pero bueno. Vamos. Tiramos cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ahí. Tenemos, ¿cierto? Los resultados ahí están. La gran mayoría de ustedes se cargó por la B. Vamos a revisar la pregunta. Desde mediados del siglo XIX en Chile se conformaron partidos políticos que, con distintos énfasis, apoyaban o criticaban al gobierno y al orden conservador de la época. Entre las principales ideas en las que se enfocó el debate se encuentra, veamos, la correcta, ¿cierto?, es la letra B. ¿Por qué es la B? Recordemos que a partir de lo que ocurre, digamos, hacia 1840, con lo que ocurre, exacto. De hecho, la A se descarta al tiro, por esa misma razón. Exactamente vale. De hecho, de ahí vamos a ir explicando los distractores. Hacia 1840, chiquillos, se generó la llamada, digamos, en la década de 1840, se generó la famosa generación literaria de 1842. ¿Por qué era importante esto? Porque hacia los gobiernos conservadores, el gobierno hace un esfuerzo por tratar de educar a la población. Uno de esos méritos, ¿cierto?, fue rebajar el impuesto a los libros, pero también el gobierno conservador se dio cuenta que la educación era una palanca para el progreso. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Contrató intelectuales extranjeros y también fundó la primera universidad independiente, que fue la Universidad de Chile, que va a ser el gran centro cultural de este periodo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que los intelectuales que se traen eran extranjeros y además de todo eran liberales.
Por ende, volvamos al punto que les planteé hace unas preguntas atrás y que la Vale de hecho me lo estaba mencionando por aquí. Los liberales y los conservadores tenían puntos de vista similares solo en el rol del Estado en el mercado. ¿Ya? Es decir, los dos eran abiertos comercialmente y los dos querían que Chile exportara, digamos, al extranjero. Pero lo que era el rol de la iglesia eran diametralmente opuestos, porque los conservadores querían que el Estado estuviera unido a la iglesia, o este concepto de Estado confesional, como les comentaba, y por otro lado, los liberales creían en un proceso, que les voy a mencionar la palabra porque sale siempre en la prueba, de laicización, es decir, reducir la influencia de la iglesia. Por lo tanto, cuando a mí me dicen cuáles eran las ideas que estaban en debate, me están diciendo cuáles ideas eran contradictorias. Desde esa perspectiva, el modelo de crecimiento económico imposible. ¿Ya? Y la otra, que tampoco, digamos, estaban en desacuerdo, era la inmigración extranjera, porque los dos creían que era bueno que los europeos llegaran para demostrar el progreso de nuestro país. Pero lo que era, digamos, la letra B era el principal foco de debate. ¿Por qué dejamos afuera la C? Porque los sectores obreros todavía no están vigentes en Chile a mediados del siglo XIX. Eso es más bien de finales del siglo XIX. Y no fue un motivo de debate entre liberales y conservadores. ¿Ya? Por lo tanto, por ningún lado podía haber sido la C. Y en cuanto a la E, como les decía, la E era más bien un punto en común. ¿Ya? Había que llevarse bien por un tema de progreso. La Universidad de Chile, Benja, la creó un señor llamado Andrés Bello en 1842. El venezolano, de hecho, Andrés Bello, por cierto. Chiquillos, ¿cómo quedaron hasta aquí con esta pregunta? Y si tienen alguna duda más. De hecho, por eso la Casa Central se llama así, o la Casa de Bello, como le dicen, la han escuchado ustedes alguna vez. ¿Alguna duda con todo esto? Todo claro, profe. Bien, perfecto. Genial. Chiquillos, cualquier duda que tengan, háblenme nomás por interno, no hay problema por mi lado. La A, te la respondo al tiro. Esperamos, dame un segundo. La A, porque no era un punto de debate entre ellos, era un punto de coincidencia, de hecho, entre liberales y conservadores. Ambos creían en el rol del Estado como, digamos, como que se metiera lo menos posible. ¿Ya? Porque era un punto en común y no en debate. Esa en el fondo es la explicación. ¿Ya? Bien, chiquillos. Cualquier duda que tengan, me escriben, pregúntenme nomás sin problema y voy a subir esto a respectivas plataformas, así que no hay drama con eso. ¿Ya? Bien, chiquillos, que descansen, vayan a comer algo, porque la tirada igual ha sido larga, así que estén muy bien, que tengan buenas noches, duerman bonito y nos vemos. Chao, chiquilines, que estén muy bien. Gracias. Chao, Gracias. Bien.